profesionales CIEMI, bienvenidos a este espacio en donde vamos a compartir información de profesionales con profesionales. En este podcast vamos a conversar sobre protección de incendios y normas NFPA a propósito de lo que hemos tenido en el mes anterior con la conmemoración de los 10 años de la oficialización del Código Eléctrico y también de las charlas que se han venido realizando a lo largo precisamente del mes y de las que faltan para el cierre del año. Voy a presentar a los invitados. Empiezo por quien está aquí a mi lado, el ingeniero Mario Amador Barrantes, miembro de la Junta Directiva del CIEMI. ¿Qué tal? Hola Jessica y a todos, un saludo, sobre todo a los amigos que nos visitan hoy. Es un lujo, la verdad, tener dos personas reconocidas en el tema de normativa, ¿verdad? En Costa Rica. Es un placer tenerlos aquí y que aprendamos, de eso se trata este espacio hoy. Ya dijo la palabra clave, aprender, de eso se trata y de aplicar el conocimiento y las experiencias de quienes han ido alrededor prácticamente de América Latina y fuera de ese espacio, llevando normativas hacia los y las profesionales. Presento al ingeniero Domenico Braca, instructor NFPA y también ingeniero mecánico. ¿Qué tal? Hola Jessica, ¿cómo estás? Buenos días. Muy agradecido por todo el esfuerzo que se ha hecho para poder compartir con ustedes y realmente también nosotros venimos a aprender de lo que más queremos, que las cosas salgan bien. Cuenten con todo nuestro apoyo para eventos como este. Agradecer al CIEMI y al CEFIA por todo lo que ha hecho para poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Reitero que el placer también es nuestro. Saludo también al licenciado José María Placeres, instructor también en FPA. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Hola, Mario. Quería agradecerles la oportunidad de acompañarlos para poder compartir las experiencias que uno tiene y seguir aprendiendo, ¿no? Porque en este camino uno adquiere nuevas experiencias, nuevos puntos de vista y sirve para ir mejorando. Es muy, muy enriquecedor para todos nosotros. Vamos a romper el hielo, entre comillas, con una pregunta que normalmente dejamos hacia el final, pero vamos a darle vuelta para entrar un poco en calor. Ustedes que giran precisamente con el mundo a través de su trabajo y con este trabajo de ser instructores, ¿cómo ven desde fuera a Costa Rica? Particularmente ustedes con el ejercicio que hacen, ¿cómo nos ven en la materia relacionada con normativa? Cualquiera de los dos, aquí conversen, ustedes son aquí los invitados. Bueno, la verdad es que le comentaba, digamos, off the record con Mario cuando estábamos en el desayuno, justamente hemos siempre colocado Costa Rica como una de las vitrinas más interesantes en lo que es el conocimiento normativo, ¿no? Entonces, a nivel de lo que significa la autoridad competente, a nivel de lo que son los profesionales, esto es bueno porque sobre todo ha habido últimamente, en los últimos años, una posibilidad de incremento del conocimiento que existe en una estructura normativa dentro de nuestro continente. Entonces Latinoamérica realmente siempre lo hemos proyectado a Costa Rica como un ícono que las cosas se hacen bien, esperemos mejorar cada día, no hay que conformarse. Es normal que existan discrepancias en todo el aspecto profesional, pero la idea es que como buenos conocedores del oficio pongamos en práctica a veces que es lo más difícil, ¿no? Tratar de conocer las cosas buenas, malas, pero si existe la intención, creo que vamos bien. Y Costa Rica es uno de los ejemplos que siempre colocamos en esto, de verdad que sí. Sí, siguiendo un poco con el hilo de lo que decía Domenico, desde nuestra visión, por ejemplo, en la Argentina y todas las charlas que vamos teniendo con colegas a medida que viajamos, siempre han sido un faro, como una referencia a la cual aspiramos a seguir los mismos pasos que han seguido ustedes en la política de adopción normativa, ¿no? Que realmente están muy avanzados en ese sentido. Después también compartimos problemática cultural que es similar a toda la región, pero ustedes han logrado romper ese primer paso que es muy importante que podamos copiarlo en el resto de la región. Don Mario, ¿cómo fue poder romper, para usar las palabras de don José María, romper ese paso? Porque tenemos la normativa ahora, pero para atrás, si echamos un vistazo, en realidad también ha sido un camino incluso hasta tortuoso, ¿ah? Sí, vamos a ver, tal vez recapitular un poquito. En este país empezó a hablar de normativa hace unos 17 años más o menos, desde que empezamos a pensar en adoptar normativa como guía o como una base, ¿verdad? Para que este país tuviera la manera de guiarse en temas de prevención contra incendios. Creo que es la frase clave de todo esto, ¿verdad? El esfuerzo que estamos haciendo hoy como colegio en traer a instructores como José María y como Domenico es que nos ayuden a educarnos en lo poco que ya hemos avanzado, ¿verdad? Digo poco porque la norma es sumamente amplia, es bastante compleja y a veces no es tan sencilla de entender. Y precisamente ahí es donde entra el tema de educación, ¿verdad?
hace poco nos dimos a la tarea de revisar dónde estábamos como país, porque sentíamos que existía tal vez algún tipo de entrabamiento entre lo que estábamos aplicando los profesionales, ¿verdad?, en soluciones de seguridad de vida, porque todos estamos de acuerdo, yo todavía no conozco a nadie que me diga que no, que estamos de acuerdo en dar soluciones de ingeniería en función de seguridad de vida, ¿verdad?, de proteger a las personas. Creo que de todo lo que nosotros hagamos, esa tiene que ser la razón fundamental. Si nos salimos de ahí, ¿verdad?, yo creo que se pierde todo lo que este país ha retomado como un esfuerzo en función a ello, ¿verdad? Entonces, lo que entendimos fue que hay cosas, o tal vez no es que se hagan mal, pero que estamos fallando a nivel país, sobre todo en temas de interpretación. Entonces, lo que hay que hacer es reeducarnos, ¿verdad? Porque nos guste o no, a los que ya tenemos ciertos años y esto en la universidad nos enseña, ¿verdad? Nos ha tocado aprenderlo de camino en la calle, y además el país toma la implementación de la norma en un momento donde las edificaciones se vienen haciendo y la ciudad va creciendo cada vez más en forma vertical. Entonces empieza a tomar más relevancia esto. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es como una reactualización de conocimiento, si cabe la frase, y bueno, y qué mejor manera de guiarnos con personas que saben cómo se maneja cada norma, ¿verdad? Y por eso el enfoque que tenemos de edificaciones ahora, ¿verdad? No solamente en la parte residencial, que ya es muy específico y que es lo que más se tramita, por lo menos a nivel de colegio, pero en la parte de edificaciones que hemos ido creciendo, y hay un grupo de profesionales muy grande que trabaja para ello, y ellos son la referencia que vamos a tener ahora para que nos guíen un poquito más, ¿verdad? Son los expertos en la aplicación de la norma, de hecho. Es excelente. Por ahí sí puedo hacer un pequeño comentario para poner más en contexto general lo que decís, que el punto de vista normativo, claro, que es muy técnico y un conocimiento delgado, es muy importante, pero también la protección contra incendios, la seguridad de vida, la hacemos entre todos. Y claro, hay una visión, la NFPA ha venido cambiando esa visión en el último tiempo, porque es como que cae toda la responsabilidad en un solo sector, y no es así. O sea, si ustedes ven lo que es el ecosistema de la NFPA, que es una visión realmente muy interesante, todos los actores de la sociedad tenemos nuestra parte de responsabilidad. Los organismos públicos, los bomberos, los propietarios, los diseñadores, los ingenieros y los inquilinos, los que viven en los edificios. Claro. Todos tenemos una parte de responsabilidad para poder construir esto. Entonces, es muy importante que no caiga la responsabilidad sobre una sola parte, si no estamos tirando una sola persona del carro nada más. Y la protección de vida, digamos, nos envuelve a todos, a nuestra familia, ¿no? Correcto, totalmente. Si no, la mesa se nos cae. Exacto. Y no solamente eso, pensando en las edificaciones multifamiliares y lo que realmente como sociedad nos incumbe, pensemos también en la parte industrial y en la economía que se debe mover. Entonces, la protección va un poco más allá, en la parte sobre todo, más que en la parte de seguridad viva, en la protección contra incendios. Hay que buscar salvaguardar la infraestructura, los activos, proteger la continuidad del negocio. O sea, no es igual cuando una fábrica sucede un percance y que todo lo que implica para volver esa fábrica a volver a producir, y aparte también proteger el medio ambiente con todas las cosas que estamos viendo que están sucediendo. Entonces, hay un contexto, realmente lo del ecosistema es el mejor ejemplo. Si algo se tranca, todo se tranca. Entonces tenemos que ver qué papel jugamos cada uno de estos roles y qué responsabilidades asumimos. Entonces, por un lado, el gobierno tiene que hacer algo a nivel político, es verdad, a nivel país, pero ¿quién impulsa ese tipo de cosas? Son los gremios, son las universidades, son los institutos, son los laboratorios. ¿Qué estamos haciendo a nivel de cámaras, a nivel de empresa privada? No hay que dejar una zona de confort. La academia, que es tan importante. La capacitación, lo que estamos hablando a nivel de universidades, siempre lo hemos hablado, y ustedes siguen siendo un ícono en eso. O sea, hay una carrera que justamente lo colocamos como ejemplo. Quien te habla de una u otra manera da clase en una universidad también. Estamos intentando llevar la protección contra incendio a niveles de pre y de posgrado, y aquí los hay. Entonces ya existe, o sea, no es una utopía. Así como la hay en las mejores universidades del mundo, Estados Unidos, en Canadá, en Europa, en Suecia, en Reino Unido, en Nueva Zelanda, en Italia, España. Igual lo hay. ¿Por qué no lo hacemos en Latinoamérica? Entonces, Costa Rica tiene esa iniciativa. Y, insisto, seamos, como siempre se ha dicho, un país pequeño. Mira cómo están haciendo las cosas bien. Entonces, lo que hay que buscar es qué rol y qué responsabilidad asumimos. La idea es cómo nos integramos, hacia dónde estamos yendo, qué estamos aportando cada uno de nosotros. Veámonos un poquito internamente para ver qué hacemos. Entonces, ahí es que hay que
como que despertar esa ansia de poder crecer, aprender, seguir y tratar de decirle a las universidades, a los gremios, a las cámaras, involucrémonos en esto. Tenemos el marco normativo, perdón, Claro. lo que quería decir, disculpa, existe el marco normativo. Son 125 años de historia que tiene FPA, entonces aprovechemos eso sanamente para poder dar los saltos que debemos. Disculpa. No, está perfecto más bien el comentario, porque lo que les iba precisamente a comentar a propósito de la realidad costarricense es que hemos querido empezar a dejar de ser preventivos porque a alguien le pasó algo, porque alguien perdió todos sus activos en un incendio de una empresa, o alguien perdió un ser querido en su hogar a partir de estas malas conductas que hacía de esta cultura que en Costa Rica hemos tenido que ir erradicando a través de nuestros profesionales o a través de los colegios como el CEFIA, el CIEMI y otros más, de pensar que yo puedo, como ciudadano, yo puedo porque en YouTube estaba, yo puedo. Y ahí es donde la intervención de los profesionales y este proceso de capacitación y además de empoderamiento que ustedes puedan dar a nuestros profesionales hace la gran diferencia. Yo creo que hoy nadie quiere aprender, con una experiencia lamentable económica o de la vida, que es peor todavía. Eso no tiene precio. Y eso es lo fundamental en esto. Por eso empecé diciendo que el tema de prevención, ¿verdad? Es la base de todo esto, ¿ok? Quien diga a nivel profesional, independientemente de la profesión que tenga, que no diseñamos edificaciones en función de prevención contra incendios, pues es mentira. Porque primero lo que estamos haciendo es queriendo salvar vidas, ¿verdad? Por ejemplo, la parte de la norma 72 con José María, que lo vamos a hablar después con mucho detalle. Anunciarle a la gente que hay un conato de incendio para que pueda evacuar el edificio y que nadie muera entre la edificación. Bueno, eso, quien diga que eso no es fundamental, pues creo que está equivocado, o por lo menos se equivocó profesión, ¿verdad? Y si llega a haber un incendio dentro de una edificación, bueno, que haya agentes en la parte activa, es la parte activa de esta parte de protección contra incendios, que haya un método para apagar ese incendio mientras llegan los bomberos, ¿verdad? Pues también miente. Estamos hablando de edificaciones un poco más grandes, ¿verdad? Sobre todo ahora que veníamos de camino, que vimos los edificios multifamiliares, ¿verdad? Que comentábamos, generalmente los multifamiliares son los que menos atención les ponemos y es donde la gente vive y duerme, ¿verdad? A diferencia de las oficinas, que la gente solo llega, trabaja y el edificio en la noche simplemente está deshabitado. El otro tiene un contexto totalmente distinto. Entonces, yo veo esto como una segunda etapa, ¿verdad? 15 años después, 17 años después, ya sabemos lo que nos está doliendo porque la ciudad fue creciendo, ¿verdad? Hemos sido partícipes de nuevas edificaciones, ya tenemos edificios de gran altura, ¿verdad? Edificios en este país de 35 pisos, hay otros de un poquito menos, 24, 25 pisos, pero ya estamos en contextos donde es sumamente importante poder manejar bien la normativa. Entonces, lo que hemos aprendido hasta hoy, yo creo que no se puede perder, y para mí por eso hablo de que viene como una segunda ola, ¿verdad? Reeduquémonos bien, ya sabemos las deficiencias que estamos teniendo, apoyémonos en instructores como Doménico, como José María, para poder entender qué es lo que, tal vez las falencias que estamos teniendo, y como profesionales responsables de las obras, porque la ley orgánica del colegio así no lo faculta, podamos potenciar esa aplicación de esa seguridad, ¿verdad? Entonces, por eso hablo de una segunda ola en reeducarnos, porque yo creo que ya los que hemos entendido un poquito por dónde va el tema de prevención, tenemos esas herramientas. El contexto es muy distinto, digamos, porque tal vez hoy por hoy tenemos un entrabamiento institucional que creo que es lo que la gente más resiente, con toda la razón, yo personalmente así lo he vivido, pero el problema de la gente no se queja del tema de prevención, ¿verdad? O de aplicar la normativa como tal. En realidad la gente lo que se queja es de entrar en procesos ahí de ciclos sin fin, de revisiones institucionales, claro, y que no resolvamos nada, ¿verdad? Y precisamente esa es la labor que nos dimos hace 2 años a la tarea de ir resolviendo para tratar de que esas cosas se resuelvan. ¿Y qué caímos después del análisis que hicimos, verdad? Bueno, nos hace falta un poquito más de educación porque ya tenemos complejidades más grandes y además buscar soluciones que a nivel gobierno, como decía Doménico, tratar de impulsar para que la agilización de trámites se dé, ¿verdad? Entonces, son contextos muy complejos porque hay muchas cosas de por medio, ¿verdad? Pero creo que es parte de una segunda etapa de empezar a promover cómo resolver lo que estamos viviendo como país hoy. Lo que decís es súper acertado y el contexto que marcás es el momento de trabajarlo, claro, porque cuando empezamos a ver las estadísticas, qué está sucediendo en la región,
vemos que la población está creciendo en las ciudades. O sea, Latinoamérica, hay una estadística, no me acuerdo ahora la fuente, pero decía que para el 2050 más del 75% de las personas en Latinoamérica va a vivir en ciudades. Tenemos mucha migración entre ciudades y del campo hacia las ciudades. Con lo cual sabemos que el desarrollo inmobiliario, ¿a dónde se va a dar? Hacia los edificios de altura. Y las fuentes de trabajo. El Banco seguro Mundial, van a esas la cifras ciudad. del Banco El Mundial. Banco Mundial, ahí está, ahí lo había leído. Y esto estamos en el momento es el momento del cambio, en el momento en el que van a crecer. Y si llegamos antes de que este cambio Claro. Si estamos educados edilicio, en él, inmobiliario se efectúe, estás partiendo en el momento justo. Eso es ideal. Quería contar como Sí. que, perdón, todo esto que está sucediendo tiene en otros países la misma vivencia y no es solo Costa Rica algo que es exclusivo de. Entonces, obviamente, en nuestras vueltas en toda la región de Latinoamérica, esto es un espejo, es una cuestión de idiosincrasia latinoamericana, es algo cultural, pero también veníamos comentando que esto ya han pasado países que hoy en día están desarrollados 200 años antes o 100 años antes o 80 a nivel de estas desgracias que ocurrieron y aprendieron y la idea es tratar de evitar. Entonces nosotros apenas estamos ahorita como que estos primeros pasos que se ven hace lo que estaba comentando justamente Mario, veámonos más bien al contrario, todo lo que nos queda por hacer. Entonces estamos a tiempo, sí, la infraestructura a nivel de acueducto, por decir algo, que debería ser un soporte de lo que tenemos. Si existe la falencia a nivel de servicio hídrico, imaginémonos lo que significa a nivel de recursos contra incendios. Claro. Entonces, esas son las cosas que eventualmente vamos a caer en políticas públicas y ojo, aquí hacemos la salvedad, no hablamos a nombre institucional, hablamos a nombre personal, obviamente cada uno con sus experiencias y esto es importante recalcarlo, uno aprende y lo que trata es de vertir y tratar de comentar, disculpen, para poder anunciar esto y discutámoslo, veamos, vamos a ver cómo aportamos, porque hay que hacerlo. ¿Y de dónde partimos? Si bien en el típico análisis que hacemos que en incendio, en esta experiencia hay 4 patas fundamentales de una mesa, que hablamos del diseñador, que hablamos del propietario, de autoridad competente y del instalador, que esas 4 patas, perfecto, se fundamentan también en otra cosa, pero también vamos a ver otro contexto, que son 4 puntos referenciales. Vuelvo a lo mismo, autoridades gubernamentales, locales, autoridad competente. Hablo de marco normativo regulatorio, existe, lo estamos aplicando. Hablo de instituciones, universidades, institutos, capacitación, ¿qué estamos haciendo? Y hablo del rol de los medios, gremios, sociedad, cámaras, como lo que están haciendo. O sea, yo veo con muy buenos ojos lo que se está haciendo y este es el tipo de cosas que hay que motorizar a nivel de movimiento entre profesionales. De verdad que... Las civilizaciones en el mundo fueron cambiando porque transmiten información, ¿verdad? Si ustedes se ponen a ver, estamos haciendo lo mismo. Tal vez los que estamos o vivimos en Costa Rica y aquí nos quedamos y aquí nos desenvolvemos y aquí trabajamos, ¿verdad? Pues vamos viendo la problemática que tenemos al interno como país. Uno a veces extrapola y dice, bueno, ¿y qué estará pasando en Perú? Por ejemplo, ahora que veníamos comentando de las conversaciones que teníamos con la gente de Perú, extremos que a mí me paran el pelo, ¿verdad? Y no quiero que este país llegue a eso. Después podemos comentar cuáles son esos extremos. Pero precisamente de la transferencia de conocimiento y ellos que van a todos los países a ver la problemática que cada uno va teniendo, uno más bien cuando escucha cómo está Costa Rica, uno dice, en realidad no estamos tan mal porque la estamos viendo venir, ¿verdad? Que yo creo que es mucha la labor de los ingenieros y los arquitectos Sí, como claro, profesionales. Veámosla venir. Así es. ¿Y cuál es el fondo de todo esto? La prevención, que la gente no muere en un incendio, ¿verdad? Que si la edificación tiene un incendio, logramos evacuar a toda la gente, ya fuimos parte de un proyecto donde fuimos los primeros héroes, Ya ¿verdad? ganamos. Como defiendo yo. Uf. ¿Por qué? Porque los primeros profesionales que manejan la normativa y que prevén a la gente que está dentro de esa edificación somos nosotros, ¿verdad? Los profesionales. Entonces, si logramos que una vida se salve ahí, ya cumplimos nuestro cometido, ¿verdad? Al final de cuentas eso es lo que nos interesa, o que en una casa nadie se muera, por ponerle un término más sencillo. Y hoy por hoy lo que estamos viendo son que las edificaciones que se empezaron a construir hace 15 años para acá con la implementación de la normativa, prácticamente ninguna se ha quemado. Sí conozco por ahí en conversaciones con bomberos, ha habido conatos de incendio, pero conatos.
ningún edificio, desde que aplicamos la normativa, se nos ha quemado. Y creo que eso es una estadística que hay que cacarear, ¿verdad? Como decía un amigo mío un día de estos. De ahí para atrás, ¿qué se nos están quemando? Casas viejas de 30, 40, 50, 60 años, ¿verdad? Que son las que están en el centro de San José, todavía probablemente con instalaciones eléctricas, eso lo hablamos en el foro aquel del código eléctrico, donde todavía hay cables expuestos, ¿verdad? Con aquellos famosos aisladores viejos, son tuberías que no están cableadas. Las termoduchas, las termoduchas que don Mario no las quiere. Unos que no queremos termoduchas más. ¿Por qué? Porque hay incendios estructurales de viviendas antiguas, ¿okay? Que se van a ir reemplazando, probablemente sí. Pero a partir de la aplicación de los códigos, probablemente esa incidencia de incendios totalmente se ha minimizado mucho, ¿verdad? Entonces, creo que es parte del balance como ciudad y va a ir cambiando, ¿verdad? Habrá edificaciones viejas, ustedes ven ya centros urbanos, por ejemplo, en San José hay cuadras de que ya las casas viejas están prácticamente botando, ¿verdad? Y eso va a dar paso a edificios de gran altura después, entonces es parte de la normativa de que tenemos que de alguna forma tratar de cumplir y entenderla, que yo creo que hoy lo que tenemos que dedicarnos a partir de ahora es a terminar de entender qué es lo que la normativa nos está pidiendo, ¿verdad? Como todo, hay un balance de costos, porque sí es cierto que si no aplicamos bien las excepciones que la misma normativa nos está dando, ¿verdad? Probablemente incurramos en sobrecostos. Y eso es lo que nadie quiere. Uno de los roles fundamentales de los profesionales, ¿verdad? En arquitectura e ingeniería es balancear esos costos. Ok, tengo que hacer la edificación lo suficientemente segura dentro de los costos razonables, ¿verdad? Entonces, si no aplicamos bien la norma, probablemente nos vamos a ir, como digo yo, más del lado derecho a gastar más plata de la cuenta, cuando en realidad lo que tenemos es que encontrar el balance de lo que la norma dice, y la norma lo dice, ¿cierto? Porque ahora lo iremos conversando. Si no se nos va el otro lado, porque que si tira la cuerda, se resiste a este otro proceso, y ahí es donde entramos en la emergencia. Eso, creo que como profesionales, eso es lo que más nos cuesta y es lo que no hemos aprendido bien, ¿verdad? Entonces, por eso iniciativas, sobre todo con bomberos, ahora que estamos en reuniones con ellos, de encontrar ese balance, ¿verdad? Entre que el manual nos limite a ciertas soluciones cuando la norma todavía es más amplia y va más allá. Bueno, y por eso tenemos aquí a los expertos, precisamente a estos instructores, para que podamos desarrollar algunas de las normas que tenemos aquí previstas, sobre todo que puedan explicarnos su importancia, la aplicación o cualquier otro tip o aspecto importante que los y las profesionales deban tener en cuenta precisamente en estos momentos. Quisiera que empecemos, don Domenico, por la norma número 13. Hablemos de ella. Bueno, la 13 tiene un aspecto interesante. Es la norma que tiene, conjuntamente con la 20, 125 años de antigüedad, como estamos hablando. Quiere decir que hay un bagaje de experiencias vertidas allí. Y en la 13 ocurre algo muy, muy importante, que la tecnología que van colocando los fabricantes en los productos que puedan ir haciéndose para, que son definitivamente los rociadores, la norma ya ha abierto un inciso en uno de los capítulos que permite que los fabricantes pongan, digamos, lo que ellos han demostrado en los laboratorios, tanto de Underwriter Laboratories como en Factory Mutual, que esa experiencia que ellos han demostrado a nivel de ingeniería, a nivel de cuantificación, a nivel de realmente operación con satisfacción de un arreglo que ellos han dicho, sea incorporada en la norma. La norma toma su previsión, el comité técnico dice, perfecto, le dejamos un capítulo a los fabricantes porque la tecnología en el crecimiento vertical cada día se va haciendo mayor y lo que se dice es, ok, le dejamos ese capítulo a los fabricantes para tratar de interceder, pero eso sí, que tengamos un factor de seguridad por encima de un cierto porcentaje para que estemos todos cubiertos. Más sin embargo, cayendo en la importancia que tiene la norma 13, fíjense que en Estados Unidos mismo hay una estadística de la NFPA en la parte de la Fundación de Investigación, la Research Foundation de la NFPA, donde a partir de la instauración de la 13 tiene, 13 residencial, la 13R, también tiene la 13D, aparte de la 13 que es la macro. Estas dos han aportado mucho en la vivienda y en la cantidad de vidas que se han salvado, demostradas a nivel de la estadística que se lleva en países obviamente que la tienen. Se ha podido ver exactamente cuál ha sido el desempeño de algo que probablemente se imaginaba, pero cuando ya se está instaurado hay resultados. Sí. Entonces, esa secuencia
de identificar y estar adelante, preverlo, luego instaurarlo, luego que exista la parte de la autoridad local con la autoridad competente, de manera que los proyectistas puedan empezar a utilizarlo, ya está dando resultados. Entonces, no hace falta, digo, desde el punto de vista nuestro, a nivel de región Latinoamérica, esperar que existan estas experiencias fatales, sino que nos adelantemos justamente, como estabas conversando antes, de poder implementar este tipo de situaciones. Entonces, la 13 está justamente muy claro en qué aspecto normativo hay que utilizar, para dónde están las aplicaciones. Existe una cantidad de desarrollo a nivel de obstrucciones, de innovaciones, de cantidad de cosas que se han ido haciendo a nivel de ingeniería, pero demostrada. Todos los ensayos se hacen con los equipos que realmente, si se va a hacer un riesgo por ocupación, se mide densidad de descarga en unidades de superficie. Si se va a hacer un riesgo de almacenamiento, se hace con alturas. Si vamos a proteger Pallets de bodega, lo que sea a nivel de pallets, se coloca el elemento que está puesto allí. O sea, que quiero decir con esto que hay inversión de parte del fabricante, inversión de parte del laboratorio, para poder realmente demostrar que este tipo de cosas funcionan. Entonces, no esperemos, el mensaje es este, no esperemos a que ocurran este tipo de cosas, sino aprovechémonos lo que hay. La 13 es una de las normas más trabajadas, más conocida mundialmente de paso. Realmente a nivel mundial la 13 obviamente el mecanismo de distribución del agua pasa por la 20, que es cómo se debe instalar el sistema de bombeo de acuerdo a unas exigencias que los fabricantes saben ya que existe esa exigencia y sus equipos los hacen cumpliendo estas exigencias. Pero la 13 dice cómo se va a instalar el sistema de rociadores, cómo se va a diseñar, y justamente hay algo muy importante que comentaba Mario anteriormente: el balance entre no hacer algo que quedemos totalmente por debajo del requerimiento y no hacer algo que estemos botando el dinero del propietario, del inversionista. Que no se vea esto como un gasto, sino que es una inversión necesaria y tenemos que lograr como diseñadores, y ahí es donde está el rol, vuelvo otra vez con el mismo discurso de que debemos jugar todo. Esa es la 13, proteger vidas, proteger activos, proteger continuidad de negocio, proteger medio ambiente como mecanismo de expansión de cantidad de agua en unidad de superficie o de cantidad de agua en tipos y arreglos distintos de almacenamiento. Luego están las otras, que me imagino que hablaremos de ellas. Claro, es la 20, pero antes de entrar a la 20, que ya sabemos que tiene 125 años y otros aspectos que ya, otros guiños que usted nos ha dado ya, don Domenico, también se trata de no competir, ¿verdad? Que nada compita contra nada, porque cuando entramos en esa disyuntiva de la competición, indiscutiblemente va a haber un perdedor, y aquí nadie debe perder. Ni el profesional, ni el propietario, ni las instituciones, ni nadie, ¿verdad? Hablemos de la norma 20. Bueno, la 20 lo que hace es cómo se debe instalar un sistema de bombeo. Hay una, digamos, parte intuitiva que nada más piensa en hablar de la bomba, y resulta que la 20 no habla solamente de la bomba, habla de todo un recinto, que es una sala de bomba, una casa de bomba, una sala de máquinas, donde existe desde un tanque, que es un reservorio de agua con una cierta autonomía, desde allí sale y se va a la aducción del suministro a la bomba, y de la bomba sale la distribución a una red de tuberías que va a llevar, en casos como sistema de rociadores, o en otros casos aplicando la 14 gabinete de manguera, o aplicando la 15 a sistemas de aspersión, o aplicando la 11 o la 16 sistemas de espuma, o aplicando la 24 a hidrantes y monitores. Pero lo que es importante es que no es nada más el aparato que eleva la presión, que es la bomba. Hay todo un conjunto de instrumentación y de válvulas que debe estar con una idoneidad normalmente bien supervisada, y entra en juego entonces con lo que tiene la 72, que es cómo monitorear todo lo que está ocurriendo en la casa de bombas. Entonces hay unos paneles de control que los llamamos controladores del equipo de bombeo, que son los que nos indican qué es lo que está pasando, y esos paneles de control tienen un costo, obviamente pareciera que muy elevado, pero ¿cuánto cuesta una vida? La vida no tiene precio. Entonces nosotros requerimos equipos que tengan aquí el 100% de garantía de disponibilidad cuando se requiera. Entonces, eso que tiene, para que arrancar la bomba hay un motor. Para monitorear tanto el sistema de bombeo como el motor existen unos controladores. Esos controladores pueden ser monitoreados y reportados con los sistemas de supervisión que tiene la 72. Pero estamos hablando desde que la casa de bombas como cuarto
tiene no solamente un aparato, sino tiene una cantidad de instrumentación, válvula, es un sistema de bombeo que pasa por unas bombas que estén listadas, pasa por unos controladores que estén listados, pasa por unos motores que estén listados para el uso exclusivo del sistema de protección contra incendios. Y aquí sí soy enfático. No podemos darnos el lujo de tener un panel de control hecho en casa para controlar una bomba de incendio. No podemos darnos el lujo de tener una bomba para recurso hídrico o para movimiento de agua hidrosanitaria como una bomba de protección contra incendios. Entonces, voy otra vez a las responsabilidades y a los roles. Ahí es donde tenemos que trabajar. Creo que este es uno de los países donde se está trabajando bien. Ahí conjuntamos la 13 con la 20. Bueno, y vamos a darle paso a la 72 para después devolvernos, precisamente porque ya está citada aquí. Hablemos de esta norma y de la trascendencia y la importancia que tiene, sobre todo viéndola también como este encadenamiento con otras más. Al final la idea es esa, que se puedan encadenar, pero hablemos de esa norma. Justamente iba a tomar esa palabra que lo usaron varias veces, que es importancia. Y no es que una norma o un código sea relativamente más importante que otro, sino que tendremos que ver el paraguas de la protección contra incendio, donde los sistemas activos, los sistemas de supresión, la protección pasiva, digamos, son distintas esferas o distintos globos que interactúan en distintas porciones según el tipo de premisa a proteger. Entonces vas a tener un grado de nivel de cada uno de los sistemas que van a trabajar como el todo de un sistema general. O sea, no es que los sistemas rociadores van por una isla y nosotros con la detección somos otra isla. Desde el punto de vista comercial esto lo hemos vivido, esa es una experiencia que no debemos dejar no la tenemos que ocultar. Hay intereses económicos, pero digamos, tenemos que ver que realmente estamos protegiendo vidas. Y los códigos no trabajan por sendas separadas, sino que interactuamos, terminan interrelación. Cuando empezás a leer los códigos, están todos completamente en el mismo ecosistema. Están interrelacionados, claro. Entonces, lo que vemos, digamos, si vamos a específicamente el objetivo de la NFPA 72, que ha ido evolucionando a lo largo de estos también 125 años, 122 años, su objetivo principal fue la protección de vida y fue agregando protección de vida, patrimonio, distintos objetivos que se pueden setear, para lo cual, digamos, sobre todo en los últimos 20 años ha crecido muchísimo y incorporar todo lo que es la supervisión de distintos sistemas que van a agregar mayor seguridad a la vida y al proceso productivo y a la protección del patrimonio. Uno es la supervisión de los otros sistemas de emergencia. Pero el objetivo principal del código es tener una detección de que hay un conato de incendio, que hay una condición anómala en el edificio y poder transmitir la información de lo que está sucediendo de la forma más rápida. Y esto ha ido evolucionando de una simple señal de alarma de incendio hasta mensajes por voz o distinta información, porque hoy lo que buscamos, las personas estamos rodeadas de estímulos de alarma. Claro. Entonces lo que buscamos es mayor información. ¿Cómo actúa la gente? Cuando escucha una alarma prácticamente no le presta atención, porque tenemos alarmas en el bolsillo, en la vida, en la televisión, en todos lados. Estamos rodeados de estos estímulos. Entonces lo que busca la gente es información. Y este es uno de los procesos a los que está yendo los códigos. Detectar qué está sucediendo, informar qué está sucediendo e informar qué tiene que hacer la gente que está en ese lugar. El objetivo es detectar de la manera más segura y notificar para salvaguardar la vida de las personas. Alejarlas, relocalizarlas del ambiente peligroso. Bueno, la información es poder y aquí queda ciertamente también plasmado una vez más, ¿verdad? Es una evolución desde la comunicación de la que hablábamos al inicio, la forma en la que efectivamente además debemos transmitir el mensaje, porque ya usted explicaba, ya no es el mismo, ya la alarma en la madrugada o en la mañana ahí medio que la aprieto y sigo. Necesito un estímulo distinto porque estoy sometido a tanto que me puedo perder entre ellos y han tenido que hacer ese proceso de evolución y seguirá. Y va avanzando, sí. Hablemos de la norma 25. ¿Cómo no? Fíjate que es importante, me tomo la referencia que estaba hablando José sobre lo que es el paraguas de la parte de la protección. Fíjense que el sentido que tiene, y esto a nivel justamente de jerarquías entre lo que son códigos, normas y prácticas recomendadas. Entonces, el código, como es el 1, la 101, la 72, o la 30, nos va a decir qué es lo que se debe hacer. Y el cómo nos lo dicen las normas, como el caso de la 13 o la 20, cómo se debe diseñar, cómo se debe instalar. El caso de la 25 es bien atípico y es una respuesta que hubo a partir del año 1992, porque cada norma tenía, así como actualmente todavía lo tiene la 72, cómo se deben hacer
las inspecciones, pruebas y mantenimientos que nosotros denominamos y abreviamos como IPM. Entonces hablamos siempre de las IPM, inspección, prueba y mantenimiento, de los diferentes sistemas que están, digamos que englobados en cada norma. Entonces en la 72 hay un capítulo que habla de las IPM de la parte de dispositivos de señalización y los dispositivos de activación de los sistemas. Entonces, ante tanta diversidad de dispositivos, la IPM en base a sistemas de agua es todo lo que se ve en la 25. Entonces la 25 es como que la Biblia para quién, pero resulta que existe en cada norma unas pruebas de aceptación inicial que es para recibir el sistema de rociadores o para recibir el sistema de bombeo. ¿Y qué pasa después del día que lo recibimos? No es como una acera o una pista de asfalto que tú la tiraste y ya. Ahí comienza un sistema que tiene una vida útil proyectada 20, 25, 15, dependiendo cuántos años se haya hecho en ese análisis de riesgo, pero para que ese sistema funcione y que esperemos que cuando lo necesitemos realmente satisfaga ese requerimiento con una disponibilidad hidráulica tal como fue diseñado, tengo que hacer inspecciones, tengo que hacer pruebas, tengo que mantener esos sistemas porque son sistemas que están en stand-by y no los voy a requerir hasta, Dios quiera que nunca, pero por lo menos hasta el momento en que se requiera, ¿cierto? Es como el seguro. Claro. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. El sistema de contra-incendios tiene eso, pero no para pasar una permisividad o un permiso listo, aquí estoy, ocupen el edificio, no es un requerimiento legal. Pensemos en que nos está protegiendo la vida, esa continuidad operativa. Entonces, claro, tengo que inspeccionar cómo van los sistemas, tengo que probar cómo están los sistemas. Entonces, la 25 te va a decir con qué frecuencia se debe hacer, qué tipo de actividad se debe hacer y de paso, dónde existe la referencia de esa cruzada interrelacionada entre las normas para buscar la información y qué supuestamente resultado esperado debo tener. Pero esto es muy importante que dependamos y entendamos que la responsabilidad es del propietario. Y el propietario es quien tiene que decir, wow, aquí yo tengo un sistema que ya, si lo ve al principio con un gasto, está pensando mal, tenemos que verlo como una inversión que te va a dar una mejor garantía de continuidad o de protección de activos, de vidas, y ahora viene el otro proceso. ¿Qué pasa después que lo recibo? Entonces tengo que, y no puedo hacerlo todo yo, puedo hacer algunas actividades yo, vistiéndome de propietario, estoy diciendo, puedo hacer pero las P no las puedo hacer, las pruebas tengo que contratar a terceros. ¿Quiénes son esos terceros? Caemos en la capacitación y en la educación, hay que formar a todos estos técnicos que van a formar parte de empresas que den este servicio con competencia y con idoneidad para que cumplan lo que se debe hacer. Aquí hay una falencia que sí quiero hablarla, que son las pruebas para poder hacer la capacitación práctica. En nuestros países adolecemos de este tipo de cosas. Entonces, vamos a tratar de hacer ver que existen centros de entrenamiento con realmente trabajo en español que podemos tratar de lograr y aprender lo que implica que se debe hacer en las normas con la suficiente pericia y con la experticia que se requiere. Esto eleva la capacidad de competencia cuando la persona interactúa con una válvula, con un sistema, con una bomba y no nada más está leyendo un libro. Entonces, también eso forma parte de las cosas que habría que trabajar en esa capacitación práctica, ¿no? Entonces, de repente, lo que estamos buscando es que tratemos en lo posible, como decía, parece una norma que es pequeña, pero engloba muchas facetas, pero es muy importante porque tenemos al propietario involucrado en la responsabilidad que debe asumir. La autoridad competente debería ir a revisar y chequear que esto se esté cumpliendo. ¿Y cómo se debe cumplir? Pues contratando al personal idóneo y con la experticia suficiente para que, recordemos, no es igual tener una red en una fábrica que nunca se arranque una bomba y no sepamos cómo está hasta el día que hay un incendio. No es igual tener una red que no arranque. Que no esté disponible. No es importante tener una edificación, en un hotel o en cualquier edificación de edificios multifamiliares, bombas que garanticen que van a arrancar con rociadores que garanticen que van a hacer su trabajo. Un poco eso es lo que trata la 25 y allí radica la importancia. Es el rol del propietario que tiene que asumir esa responsabilidad y que debe prepararse con su gente para que esto ocurra. Un tema importantísimo, basando en lo que dice Doménico, la 25 se vuelve muy importante ahora porque el parque, para verlo en los términos así, de bombas instaladas en este país ya es bastante grande, ¿verdad?
Y duele mucho ver, a mí me ha tocado personalmente llegar a proyectos que se construyeron hace unos 5 o 6 años y ver la bomba totalmente apagada, ¿verdad? Entonces, ver que la inversión que hizo el propietario en su edificación, por ejemplo, si es de oficinas o un hotel, ¿verdad?, como el ejemplo que ponía Doménico, rehabilitar ese sistema después de que estuvo 1 o 2 años apagado, sabiendo lo que es, por ignorar el tema de mantenimiento, ¿verdad?, es dificilísimo y además costosísimo. Es más barato darle mantenimiento poco a poco, cada 6 meses o de acuerdo a lo que la norma vaya dictando, y mantenerlo funcionando. ¿Por qué? Porque es esa disponibilidad la que le va a garantizar el tema de prevención y de seguridad contra incendios a la edificación. Entonces, ese mensaje hay que mandarlo muy claro, ¿verdad? Los propietarios de los inmuebles, como dice Doménico, no era una acera que le habían construido en el fondo, ya está, no es una bomba de agua que simplemente le cambian un empaque y ya estuvo, no. Depende de un montón de sistemas más. Entonces, esa parte de mantenimiento se ha vuelto fundamental ahora, ¿verdad? Y tal vez no lo estamos haciendo más por una falta de educación, creo yo, que por ahí anda el tema, de lo que hemos averiguado y lo que hemos analizado, que por otra cosa. Entonces, la 25 empieza a tomar una importancia grandísima para este país, de lo que ya está instalado. Entonces, si volvemos a lo que hablamos al principio, de estos 15 años que vienen, ¿verdad? Ya los 15 años que instalamos bombas, bueno, hay que darles ese mantenimiento y saber o tener conciencia que lo que vamos a instalar nuevo va a requerir esa educación, ¿verdad? Y sí, en este país no vamos a tener la capacitación en bombas, ¿verdad?, a menos de que usemos la misma bomba del proyecto para poder entrenarnos, digamos, y conocer eso. Entonces, ahí tenemos que ver cómo manejamos convenios con proveedores. Hay fabricantes que ya están ofreciéndonos eso para poder hacer simulaciones y para poder ir a los laboratorios de las fábricas, para que la gente se capacite en eso, ¿verdad? Entonces, pero es importantísimo retomar esa parte también. Sí, es uno de los temas importantes. Por ahí, para englobar un poco lo que las distintas normas que fuimos tratando, es no solo importante leerlas, conocerlas, sino interpretarlas. Creo que y aquí también va con la educación, la capacitación. No es solo leer la síntesis o sacar de contexto un artículo, sino interpretar qué quiere decir ese artículo en el contexto del código, de lo que busca ese código en particular. Hay que entender que lo que está transcrito en los códigos siempre en la FPA tiene el enfoque de lo mínimo que sería requerido para brindar un nivel de seguridad aceptable o razonable. Pero no es la protección de máxima, ni tampoco tiene el enfoque de la visión general de la protección contra el incendio, digamos, porque son códigos prescriptivos, o sea, son recetas. Y ahí es donde entra el criterio profesional. Exactamente. Y esa es una falencia que tenemos en la región. Siempre o muchas veces vemos que la interpretación del código va por el punto económico y no por la protección de vida. Es como cuando hablamos del tema legal. Entonces, lo que tenemos que buscar es la interrelación entre, no que un código reemplaza al otro. Claro. Porque busco, ya puse detección, no voy a usar rociadores. No es así. Los códigos son complementarios, la protección es complementaria. Claro. Y la interpretación tiene que estar en el profesional, es el trabajo del profesional. Claro. Así es. Mira, ya vamos terminando esta conversación y estoy segura que nos hubiese dado para estar aquí conversando por lo menos unas 2 horas más. Así es. Pero bueno, quisiera que ya en este cierre, pues cada uno pudiese darle un mensaje a los y las profesionales desde los puntos de vista en que ustedes quisieran pues generar mayor impacto. Todo esto en pro precisamente del buen convivir, de la tranquilidad social y de ese crecimiento profesional y económico que también necesitan las naciones a través precisamente de acciones de prevención, por ejemplo, como esas que tenemos. Entonces empiezo con usted, don Mario. Tenemos 1 minuto cada uno para que puedan dar este mensaje final. Sí, lo fundamental, creo que el contexto en el que estamos como país, entender, ¿verdad?, que la prevención en los proyectos nace desde los profesionales en conjunto con el propietario. La definición de la norma habla de que la autoridad con jurisdicción somos propietario, profesionales, bomberos y miembros asociados a todo el tema de prevención. Entonces somos un conjunto de personas enfocadas en darle esa prevención a la edificación que vamos a construir, ¿verdad? Si tenemos eso claro desde el inicio, sabemos que el proyecto se va a desarrollar de la mejor forma tomando como base la normativa que tenemos hoy. Y hay una serie de cuestiones que hay que analizar bien como país para no llegar a un entrabamiento institucional, ¿verdad?, que nos frene los proyectos, porque a final de cuentas parte de lo que venimos defendiendo hace rato es
la reactivación económica, ¿verdad? Que tanto necesitamos. Y es lo que nos va a generar trabajo. Si logramos hacer las edificaciones en un tiempo razonable para los inversionistas y para los propietarios, las instituciones públicas van a tener servicios de electricidad a quien conectar, la parte de telecomunicaciones va a tener servicios a quien venderle, las municipalidades van a poder cobrar sus impuestos territoriales, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, es un ganar-ganar. Tenemos que entender que si cubrimos a la población o protegemos a la población, es lo fundamental en esto, pero que además hay todo un tema que viene con un engranaje institucional que tenemos que cumplir todos, ¿verdad? Sin llegar a los entrabamientos, ¿verdad? Como hablaba ahora el caso de Perú, que dentro de las conversaciones que hemos tenido, a veces uno tal vez es temeroso de pensar que el país pueda llegar a ese entrabamiento y que entonces caigamos en la falta de desarrollo y que los profesionales nos quedemos sin trabajo, ¿verdad? Que creo que eso nadie lo quiere. Y además las instituciones públicas pues tampoco vendan sus servicios, ¿verdad? Entonces creo que hay que meternos en ese contexto, pero nunca salirnos del tema de prevención, ¿verdad? Que creo que es lo fundamental y que para eso es que existe la normativa que este país adoptó, ¿verdad? Tal vez unos se preguntan si la totalidad de la norma debe haberse adoptado. Bueno, ya esa discusión creo que ya estamos un poquito más maduros para empezar a tenerla, ¿verdad? Eso sí, no perdamos de la línea que la responsabilidad profesional es nuestra como profesionales, ¿verdad? Tanto de ingenieros como arquitectos. Entonces ahí es donde entra parte de lo que decía José María, de balancear lo que la norma nos está pidiendo como mínimo, pero siempre respetar el criterio profesional para poderla implementar de la mejor manera. Don José María, su mensaje. Yo lo que me gustaría decir es que lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de para qué estamos, digamos, en nuestros roles, ¿no?, de la protección contra incendio, cuál es nuestra responsabilidad y desarrollarlo de una manera consciente. O sea, no hacerlo para cumplir un requerimiento legal, sino hacerlo con el objetivo de proteger la vida. O sea, resumiéndolo, ¿no? La tarea que nos toque, si es IPM, si es hacer un mantenimiento, si es hacer un diseño, si es hacer una implementación, incluso si estamos en el ambiente comercial de esto, si estamos vendiendo equipos, hacerlo de manera responsable. Digamos, cada uno tiene que tomar conciencia cuál es su rol dentro de este ecosistema o de estos engranajes y dar lo mejor que puede. Y no creer que los cambios vienen de arriba hacia abajo. Me pasa mucho que cuando doy las capacitaciones o los cursos, me dicen, ¿para qué me explicas esto si no me lo exigen legalmente? Bueno, No por es un eso tema, se lo explica. Exactamente, no es un tema de exigencia legal, sino es un tema de brindar, proteger a las personas. Cuando estamos diseñando para proteger a las personas, no para cumplir un requerimiento legal. Perfecto, don Domenico. Bueno, lo creo que podemos resumir en algo bien interesante. O sea, a veces el sentido más importante que hay que desarrollar es el sentido común. O sea, el mejor sentido es el sentido común. Entonces, esta gestión de interesados, ¿dónde estamos supuestamente parados? ¿Qué tenemos que ubicar? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Hacia dónde vamos? Es allí lo que hay que dejar. O sea, los profesionales entendamos que no es todo dependiendo de un gobierno, autoridad local o competente. Debemos generar justamente esta necesidad y debemos estudiar, debemos aprender. Ese punto es importante. El punto del marco normativo, ¿lo tenemos como referencia? Sí, hay que saberlo aplicar. ¿Qué nos falta? Universidades, capacitación, digamos, teórica, perfecto. Capacitación práctica, los hay ya en México, hay varias instituciones que lo dan en español, lo tenemos aquí en el continente. ¿Qué hace falta? Como gremios, cámaras, instituciones, ¿qué estamos haciendo para aportar en este caso, como gestión de interesados, cada uno de nuestros procedimientos? Todas las normas tienen cómo se diseña y hay protocolos de prueba de aceptación inicial que deben desarrollarse. El cómo y el qué se debe probar. También están las IPM. ¿Qué se debe probar? Hay protocolos para hacer las inspecciones, hay protocolos para hacer las pruebas, hay protocolos para hacer los mantenimientos. Todo esto va a estar disponible a lo largo de la vida útil del sistema y la referencia va a ser los protocolos de prueba de aceptación inicial que se hicieron basándose en un diseño como lo indica una de las normas. Entonces hay una secuencia lógica en todo esto. Insisto, gestión de interesados, comunidad de profesionales. ¿Qué debemos hacer? Aplicar el sentido común, capacitarnos, velar porque cada día exista mayor cantidad de fluidez en la comunicación, en la información, destrabar los conflictos, pero aportar cada uno en su rol para que todos vivamos mejor y estemos cada día más seguros. El beneficio es para todos.
Así es. La prevención es tarea de todos también. Así es. Así es. Así Bueno, muchísimas gracias a los tres por habernos Gracias a acompañado. Gracias a ustedes. Muchas Bueno, gracias. y muchísimas gracias a ustedes, profesionales CIEMI, por habernos acompañado en esta conversación. Que tengan un lindo día.